8 de la mañana con 16 minutos, volvemos a poner el foco en lo que está sucediendo en Europa del Este. Ayer veíamos la segunda reunión entre enviados de Ucrania y Rusia. Posiblemente podría haber una tercera reunión, lo que comentábamos temprano, referente al ataque que sufrió esta central nuclear. Todo lo que ha sucedido durante las últimas horas, 8 días de combate allá en Ucrania. Estamos en contacto con Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Concepción. Paulina, bienvenida a Radio Concierto, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, muy buenos días, Constanza y Andrés. Hola, Paulina, muy buenos días. Paulina, a ver, es difícil 8 días de combate. Yo recuerdo, tú has dado cuántas entrevistas los últimos días. Yo recuerdo que conversamos no sé cuántas. Yo creo que no ha parado de hablar y de explicarla, Paulina. Yo recuerdo que conversé contigo largo en el canal el primer día y muchas de las cosas que tú nos fuiste explicando se han ido dando estos 8 días. En el fondo, aquí hay muchos elementos que mientras esto no se circunscribe a Ucrania, Occidente no va a intervenir. Estamos en un punto, uno siente, Paulina, que han pasado tantas cosas en 8 días que yo creo que muchas personas que miran esto desde afuera dicen que ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos, Paulina Astroza? Mira, parecen décadas. Sí, lo que ha pasado en 10 días, el domingo se van a cumplir 10 días desde que se inició el ataque de Rusia. Incluso yo pensaba en todo lo que yo he estudiado en estos 20 años de relaciones internacionales. Tomé libros anoche, en la madrugada, con los cuales yo estudié teoría de las relaciones internacionales, y hay muchas de las cosas que están ahí y que han cambiado. O sea, que yo te diría que estamos observando un cambio en el sistema internacional. Estamos ante un hito histórico que seguramente después serán los historiadores, seremos los internacionalistas quienes podremos dimensionarlo, pero ¿qué elementos ves en ese cambio, Paulina, que te hace decir lo que está en este libro aquí no se está cumpliendo? No es que no se esté cumpliendo, sino que hay cambios de actores. Esto es como yo lo podría, lo encuentro muy parecido a la crisis de los misiles en su momento. También lo puedo dimensionar como la caída del muro de Berlín y todo lo que trajo como consecuencia después. Por lo tanto, va a haber un antes y un después de la guerra de Ucrania. Veo que hay actores que se están reforzando. Va a haber una Europa mucho más militarizada que antes de la guerra, que era justamente lo contrario a lo que quería Vladimir Putin. Por otro lado, Vladimir Putin no quería que Occidente, entre comillas, se siguiera ampliando hacia el este. Claro. Y resulta que ahora nos encontramos con que la Unión Europea, no solamente Ucrania ha pedido su ingreso, sino que también lo está pidiendo Moldavia, Georgia. Hoy día estoy leyendo incluso que se ha levantado el veto que tradicionalmente se había planteado a la entrada de uno de otros países candidatos. Suecia y Finlandia están pensando incluso en entrar a la OTAN, rompiendo un estatuto de neutralidad histórico. Suiza, que desde 1648, cuando se creó como la Confederación Helvética, hoy día ha roto su estatuto también de neutralidad y está sancionando a los bancos suizos. Entonces, son tantos cambios. Vemos a la Asamblea General de las Naciones Unidas que ante el bloqueo, que siempre ocurre en este tipo de casos, cuando alguno de los miembros permanentes bloquea con su derecho de veto, bueno, la Asamblea General cita una sesión extraordinaria con una aprobación mayoritaria en contra de Rusia. Entonces, todos esos tipos de cambios a mí me hacen pensar que el sistema internacional en general, yo soy internacionalista, así que lo miro desde ahí, va a ir produciendo modificaciones más allá de cómo salimos de esta crisis, porque el gran problema es cómo salimos de la guerra ahora. Claro, y en ese sentido, Paulina, hay muchos que sostienen, muchos analistas que sostienen que Vladimir Putin no se va a detener. Ayer lo escuchamos a él decir que el plan, digamos, el ataque va ocurriendo según lo planificado. Y por lo tanto que seguirá. El presidente francés Emmanuel Macron, después de una conversación por teléfono con Vladimir Putin, dijo que lo peor está por venir. O sea, no hay ni una señal de que Vladimir Putin esté ni fracasando, ni echándose para atrás, ni que las sanciones de Occidente estén frenándolo de alguna manera. Y uno se pregunta hasta dónde va a llegar Vladimir Putin o cómo se frena esto, si se puede frenar. Porque, claro, Vladimir Putin no va a renunciar
a su intento por controlar Ucrania, que eso parece ser finalmente lo que busca, digamos como objetivo estratégico, porque sería además aceptar un fracaso que no está en la mente de Putin. Entonces, estamos en una encrucijada mayor. Por eso que yo les decía que esto me recuerda a la crisis de los misiles. La crisis de los misiles en 1962 incluso fue más grave que lo que estamos viendo ahora, porque estuvimos la humanidad, porque no sé, ninguno de nosotros estaba vivo, a minutos de la Tercera Guerra Mundial, un enfrentamiento directo entre dos grandes potencias que tenían el arma nuclear. Y le recuerdo a quienes nos escuchan que cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba, rompió el equilibrio estratégico y fue Estados Unidos quien se sintió amenazado, y ante esto se ordena la llamada cuarentena, que no podían entrar los barcos soviéticos a las 200 millas cercanas a Cuba con material bélico. Esa crisis duró 13 días. ¿Y cómo se salió? Y aquí viene un elemento que yo lo he destacado en las entrevistas anteriores, porque yo soy escéptica de la negociación Ucrania-Rusia, porque creo que eso solamente se refiere a lo que está ocurriendo en el terreno de Ucrania. Para mí, mucho más importante es la negociación que se da entre los grandes actores de este conflicto, que es, por un lado, Putin, obviamente, pero por otro lado, no es Zelensky, es Biden, que es el secretario general de la OTAN, es el alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Y dentro de esto, líderes fundamentales de la Unión Europea, como es Emmanuel Macron, que tú señalabas, Olaf Scholz de Alemania, y cada uno de los 27 miembros tiene voz en esto. Ojalá también en una negociación de este tipo estuviera el secretario general de la ONU, que estuviera Antonio Guterres, porque esa negociación política a la cual finalmente se llegó en la crisis de los misiles, y por qué no apretaron el botón, fue sencillamente porque la disuasión nuclear funcionó. Y para que la disuasión en general funcione, estamos hablando de actores racionales, es decir, que saben que se aprietan el botón, o sabemos en cualquier tipo de relación, si nosotros queremos pegarle un combo a otro, no lo vamos a hacer si sabemos que el otro nos va a pegar un combo igual o superior y el daño va a ser mayor. Entonces no lo hacemos. Eso es disuasión. Y aquí, finalmente, la negociación política se dio en secreto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde finalmente Estados Unidos retira los misiles, la Unión Soviética retira los misiles de Cuba, y Estados Unidos se obliga a retirar los misiles que tenía en Turquía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ninguno de los dos se vio humillado ante la comunidad internacional. Ninguno de los dos se vio como perdiendo este pulso. Fidel Castro a todo esto ni siquiera se enteró. Fidel Castro después supo que se había llegado a este acuerdo. Entonces, muy importante en esto ponerse también en el lugar de Putin para llegar a una solución. Y yo sé que es difícil, pero para Putin los agredidos son los rusos. Para Putin, los que han sido amenazados en su frontera y en su seguridad, que es un interés vital de cualquier Estado, la seguridad, han sido ellos, por esta ampliación de la OTAN, por esta ampliación de la Unión Europea, y que se acercan cada vez más a sus fronteras. ¿Paulina? Entonces, eso yo creo que es relevante, más que analizar esas negociaciones entre Zelensky, las delegaciones ucranianas, rusa. Sí, puede ser más importante justamente que esa reunión que tú mencionas, por ejemplo, la reunión que se lleva a cabo hoy día de la OTAN, de todos los ministros de Relaciones Exteriores, lo que se pueda jugar ahí. Yo recuerdo hace 2 años, cuando Estados Unidos era encabezado por Donald Trump, el mismo Trump, él miraba de recelo a la OTAN, decía, esta organización no sirve para nada, incluso en algún momento dijo, no voy a dejar de financiar este organismo, para él era algo como de la Segunda Guerra Mundial, y ahora como que todo se dio vuelta. Bueno, por eso te decía yo de los actores. Sí, mira lo que pasa con la OTAN. La OTAN se creó el año 49 justamente para enfrentar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética creó su propia alianza militar defensiva llamado Pacto de Varsovia. Cuando se disuelve la Unión Soviética, supuestamente se tendría que haber disuelto la OTAN. Y la OTAN se reinventó. Y en esta reinvención siguió existiendo y siguió ampliándose, cosa que supuestamente había un acuerdo entre Mikhail Gorbachev y el presidente George Bush padre,
en el cual les prometían que si Rusia no se oponía a la reunificación alemana, con la caída del muro, ellos no iban a ampliarse hacia los países satélite o algunos que pertenecían a la Unión Soviética. Sin embargo, pasó todo lo contrario. Y Trump calificó a la OTAN de obsoleta. Emmanuel Macron la calificó que estaba con muerte cerebral hace un año atrás o 2 años atrás. Y Estados Unidos lo que le está pidiendo hace tiempo a los países europeos, y esto parte con Obama, no parte con Trump, digamos que Trump fue más bruto en pedirlo, pero pidió lo mismo que estaba pidiendo Obama, diciéndole, ya ustedes países ricos, sobre todo mira a Alemania, cumplan con el objetivo de pagar el 2%, o sea, no de pagar, sino que de invertir en defensa el 2% de su Producto Interno Bruto, porque en la OTAN no se pagan cuotas, a diferencia de la ONU. Lo que tú haces como miembro de la OTAN es que te comprometes a al menos invertir el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Y Alemania y otros países de Europa no lo cumplían y se resistían. Y hoy día Alemania, Olaf Scholz, ha dicho que va a cumplir con ese 2%. O sea, es muchísima plata, porque no es 2% del presupuesto, es del producto y es del tamaño de la economía. O sea, si lo llevas tú aquí a Chile, es que Chile, por ejemplo, invierta 6.000 millones de dólares, Chile, un país chiquitito, en armamento al año. O sea, es muchísima plata. Es mucho, y además piensa con la historia que tiene detrás Alemania, del pacifismo, luego porque a ellos se les hizo responsable la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se les estableció también límites en su ejército, no tienen el arma nuclear por también razones históricas. Alemania tiene esta carga de culpa de las guerras, por lo tanto siempre ha evitado, no solamente con Angela Merkel, esto viene desde Konrad Adenauer en adelante, han tratado de evitar de aparecer como expansionistas, han tratado de evitar de aparecer como hegemónicos, e incluso se les ha criticado que no han asumido el liderazgo de Europa con la fuerza que podrían hacerlo. Y hoy día aparece Olaf Scholz diciendo, voy a ocupar este dinero en defensa, y eso significa que va a tener que financiar menos el estado de bienestar, en una situación también que han quedado bastante mal respecto de la pandemia, donde se invirtió mucho, entonces porque dinero no hay para todo, obviamente. Paulina, uno de los límites que ha marcado claramente tanto el presidente Joe Biden como el resto de los dirigentes de los mandatarios europeos para no entrar con tropas, digamos, y con sus propias a defender a Ucrania, es que básicamente Ucrania no es miembro de la OTAN, pero en el momento en que Rusia, si llegara a atacar algún país miembro de la OTAN, obviamente cambia el escenario. Y Blinken, ¿cierto? El secretario de Exterior, ¿cierto? De Estado de Estados Unidos, dijo hoy día, justamente antes de la reunión de la OTAN, si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados. Y Boris Johnson ha advertido tras el incendio y el ataque a esta planta nuclear, que es la mayor planta nuclear de Europa, que queda en Ucrania y que ahora está bajo el control de Rusia, ha dicho, estas acciones de Putin amenazan ahora directamente la seguridad de toda Europa. Da la impresión que a través de la retórica están preparando el terreno para decir, nos están atacando a nosotros. ¿Hay alguna posibilidad, ves tú, de que efectivamente Europa, la OTAN, se involucre con tropas a enfrentar a Vladimir Putin, o eso está descartado? Yo no descarto nada hoy día. Hace 10 días atrás yo te habría contestado muchas cosas y están pasando cosas que ningún analista ni nadie, yo creo, había pensado, ni siquiera Putin, porque con la reacción internacional que ha habido, yo creo que Putin no la calculó. Claro. No preparó tampoco a su pueblo, no preparó al ciudadano común y corriente ruso respecto a lo que está pasando. Entonces, yo no puedo decirte sí o no. Lo que yo puedo decirte es que hay factores que a mí me preocupan demasiado. Porque en las guerras pueden existir accidentes, ya estos famosos daños colaterales de los cuales se habla. Imagínate que lo que pasó ayer significa finalmente un ataque nuclear, o sea, no es que hayan
usado la bomba nuclear los rusos y atacaron Ucrania. No, lo que pasó ayer fue un incendio en una central nuclear que más encima está bajo su control. ¿Qué pasa si hay un accidente nuclear ahí como el de Chernobyl? O sea, el de Chernobyl, el año 86, la contaminación llegó hasta Suecia. O sea, Europa estuvo bajo riesgo. Entonces, claro que eso significa ya una amenaza para los países de la OTAN. ¿Qué pasa si un misil se equivoca y llega a caer en Polonia? Está a la frontera, o en Hungría, que son países que son miembros de la OTAN. Eso ya te activa el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, del que tú señalabas, Connie, que es esa no obligación a actuar, pero sí la posibilidad de actuar en conjunto para defender. Entonces cada día yo lo veo muchísimo más complicado. Yo espero que la racionalidad, yo insistí en este concepto, porque la disuasión no funciona con locos o con actores no racionales. La disuasión funciona cuando tú estás súper claro que tú no aprietas el botón rojo, porque el otro lado te pueden apretar el botón rojo. Y la OTAN tiene no solamente 3 botones rojos, porque dentro de la OTAN el arma nuclear lo tiene Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, sino que Estados Unidos es el principal poseedor de ojivas nucleares en el mundo. Entonces estamos hablando de ligas mayores en este enfrentamiento. Sí. Paulina, ¿tú ves a Putin como un actor racional, un poco en el mismo concepto? Y lo segundo, ¿tú ves posibilidades de que su poder magnánimo interno dentro de Rusia se vaya resquebrajando? Uno veía algunos oligarcas, ciertos personeros que van marcando diferencias, algo que hace porque algunos están días... afectados ellos mismos. Sus mismas lucas, sus mismos negocios, incluso dentro de algunos personeros uno va viendo ciertas grietas, esos dos elementos. ¿Tú lo consideras a él un tipo que está en sus cabales? Ayer tuiteé una frase, un chilenismo, ¿ya?, que me salió espontáneamente tras ver lo que estaba ocurriendo en la central, que no lo voy a repetir en horario que todavía de no menores. es mayor. De menores. Puedes buscar tu cuenta de Twitter, ¿eh? ¿Y nosotros podemos leerlo? Fuerte, digo. Leerlo, si quieren, asumen la responsabilidad. Fue un chilenismo que tiré. O sea, yo me he pensado siempre que Putin es muy racional, tan racional como alguna vez pensábamos que estaba medio lequito Kim Jong-un y era más racional que cualquiera. Claro, pero desde el momento en que se siente acorralado y solo, al parecer está bien aislado, lo tienen muy protegido en términos de seguridad, puede producirse esto como de un aislacionismo y empezar a eso lo puede desesperar, porque la personalidad de Putin, que tiene el control y el poder absoluto, además que logró anexarse Crimea sin que tuviera grandes sanciones, donde además se ha ido transformando en un déspota dentro de Rusia, donde cada vez tiene más oprimida a la oposición que, por cierto, la única oposición tolerada en Rusia es el Partido Comunista, porque Putin no es comunista, a pesar de lo que han dicho algunos aquí. Sí. Es absolutamente un conservador de derecha y con un modelo neoliberal de funcionamiento pero clarísimo. Pero si se ve acorralado, no sabemos bien cuál es su estructura mental, ojalá estar en la cabeza de Putin, para saber cómo va a reaccionar ante esto. No lo sé. Y si es que pudiera venir las presiones de los oligarcas, a quienes le están tocando el bolsillo de manera muy fuerte, podría ser, pero ojo, que cuando los oligarcas multimillonarios en Rusia tenían un control del poder político, sobre todo con Boris Yeltsin. Pero cuando asume Putin llega a un acuerdo con ellos en dejarlos fuera del poder político. Entonces, ustedes hagan todos los negocios que quieran, yo ni siquiera me voy a preocupar del origen de su dinero, pero a mí déjenme el poder político. Y eso fue un cierto acuerdo que llegó con los oligarcas. Pero hoy día de a poco están saliendo algunos oligarcas a decir que están en contra de la guerra, pero no atacan a Putin. Lo que están diciendo es que están en contra de la guerra. Claro. Ahora, si esto aumenta, y como las sanciones ya hoy día se están aumentando, incluyendo el Reino Unido, que se habla incluso de Londongrado, por el nivel de influencia y dinero que hay de los rusos. Son dueños de la City en Londres, de toda la City en Londres. Todo.
Sí, de todo, o sea, de diarios, de empresas, de equipos de fútbol, de mansiones. Incluso ellos lograron tener, muchos de ellos con dinero, han tenido la nacionalidad británica y con eso pueden financiar a partidos políticos. Y el mayor financiamiento ruso se va al Partido Conservador de Johnson. Y Johnson ha tenido reuniones con oligarcas rusos en fiestas. Ya que es tan bueno para las fiestas, ha tenido fiestas también con oligarcas rusos. Oh, me imagino una fiesta entre Boris Johnson y Putin, suavecita. Ya. O sea, imagínense. Entonces, pudiera venir por ahí, pudiera venir por el núcleo central de la toma de decisión de Putin, que en algún momento le digan estamos perdiendo. Claro. O sea, ese video de Hitler que siempre corre, yo ya me lo imagino, hecho ahora meme en cuanto a Putin, y decirle, oiga, estamos perdiendo la guerra. Las sanciones nos están ahogando y presionarlo por ahí. Y también que pudiera venir una presión, tal vez sea más difícil por la represión que tiene Putin con la oposición, bueno, de los propios rusos, que salgan a la calle a protestar en contra de la guerra. Ya empezó, pero hay miles de detenidos. Sí, Paulina Astroza, te agradecemos este espacio, este diálogo, esta conversación súper explicativa con Radio Concierto. Mañana hace otro día. Muchas gracias. Gracias, y solo quiero mandar un saludo a un compañero de colegio que supo que ya está hoy día en la radio y que ama a la Connie, que se llama Cristian Labra y que me está escuchando. ¿Ruborizado? Ya está ruborizado en estos momentos, me lo estoy echando al agua, pero que adora a la Connie, supo que ya estará hoy día y me voy a juntar con él como después de 30 años gracias a este contacto con Radio. Mira, mándale un abrazo, le mandamos desde aquí un abrazo a Cristian Labra. Así que muchas gracias. Gracias, Paulina, un Gracias, gusto como Paulina. siempre.